Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo del curso de Relatividad General. Voy a explicar la base coordenada que ya algunos de vosotros me habéis preguntado, que no quedaba claro en el capítulo anterior y os he respondido que es que lo había hecho así un poco por encima, porque el objetivo de presentaros la base coordenada en el capítulo anterior era solo para digamos, mostraros que la métrica depende del punto. Pero tenía pensado explicarlo en este capítulo como así va a ser. Así que vamos a la obra porque si entendéis la base coordenada estaréis entendiendo las transformaciones de coordenadas que son clave en la relatividad general y avanzaremos mucho más de lo que os imagináis. Así que vamos a hacerlo con detalle y entendiendo hasta el último punto de lo que hagamos. Muy bien, vamos a empezar. Imaginad que os dicen que una cierta función es, por ejemplo, esto de aquí. Vale, entonces, imaginaos que no os piden la derivada de f con respecto de x, sino que os pidieran la derivada de x con respecto de f. Muy bien, pues entonces lo que haríamos es, primero despejamos la x, que sería f menos 3, ¿vale? Pasamos el 3 al otro lado y luego la raíz. Y ahora lo que tendríamos que decir es que tenemos que considerar que x es una función que tiene como variable la f. Y entonces aplicamos la derivada normal y corriente, interpretando que esta f es como una variable normal. Por lo tanto, ¿cómo se hacen las derivadas de una raíz? Pues 1 partido 2, la raíz de esto, multiplicado por la derivada de lo de dentro, que la derivada de lo de dentro será 1 y 0, o sea, 1. Perfecto. Entonces, ahora decimos, vale, ¿pero qué era la f? Pues la f era x al cuadrado más 3, esto es lo que era la f, menos 3, esto se tacha, el cuadrado con la raíz se tacha y queda 1 partido 2x. Por lo tanto, esto sería el resultado de lo que nos estaban pidiendo. Este truco funciona solo si sabemos aislar la x. Pero ¿qué pasa si no supiéramos aislar la x? ¿Hay algún otro truco? Claro, por ejemplo, si os hubiera dicho f de x igual a e elevado a x por seno de x, os garantizo que aquí ya no se puede despejar x. Por lo tanto, ¿qué hacemos en estos casos? Pues vamos a utilizar un truquillo que es el siguiente. El truco consiste en pasar de esta cosa a esto. ¿Qué significa? Fijaos que he escrito básicamente lo mismo. Lo que pasa es que ahora lo que estoy interpretando es que f es la variable y x de f es la función. Por lo tanto, dentro de este truco, ahora podemos decir lo siguiente. Puedo derivar con respecto de f tanto el lado izquierdo de la ecuación como el lado derecho de la ecuación. Recordad que siempre se puede hacer la misma operación a la izquierda como a la derecha en una ecuación. Claro, aquí tendríamos f, aquí tendríamos x al cuadrado más 3. ¿Y ahora qué diríamos? Bueno, la derivada de f con respecto de f es 1, porque recordad que ahora f es como una variable, una x, una y de toda la vida, una variable. ¿Y aquí qué tendríamos? Claro, ahora tendremos que aplicar la regla de la cadena, porque x es una función de f. Es decir, es una función de la variable con la que estamos derivando. Por lo tanto, hay que aplicar la regla de la cadena, que dice, derive usted normal y corriente, como si la variable con la que estamos derivando fuera la x, y luego multiplique usted por la derivada de eso que usted ha considerado la variable, o sea, en este caso la x, con respecto a la variable con la que estamos derivando. Esto sería la regla de la cadena. Luego más la derivada de 3 con respecto de lo que sea, como es una constante, es 0. Y ahora simplemente despejamos esto y queda 1 partido 2x, que es lo que tenía que quedar. Este es el truco. Esto se llama, por si lo queréis buscar en internet o en algún libro, se llama derivación implícita.
Muy bien, esto sería el primer paso. Vamos a ver un paso más allá. Claro, si os imagináis, a ver, supongo que os imagináis que os estoy explicando todo esto porque es crucial para lo que voy a explicar de la base coordenada. Vale, vamos a poner el caso que tenemos dos funciones, f de x y igual a, por poner un ejemplo, pues x al cuadrado más y al cuadrado, y otra función g de xy, que es, por ejemplo, 2x más 3y. Muy bien. Y ahora vamos a imaginarnos que nos piden la misma historia. Vale. Nos van a pedir que hagamos no la derivada de f con respecto de x o la derivada de g con respecto de y, no. Imaginaos que nos piden la derivada de x con respecto de f, o bien también la derivada de x con respecto de g, o la derivada de y con respecto de f, o la derivada de y con respecto de g. Claro, ¿qué podríamos hacer? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es justo lo que hemos hecho antes, que es decir, bueno, si queremos encontrar estas cosas, tenemos que reinterpretar esto e imaginarnos que ahora la f es una variable, esta f de aquí es una variable, y son estas x las que dependerán de f y también de g. Y la y lo mismo, son funciones de estas dos, vamos a decir, nuevas variables. Y aquí la misma historia, g 2x de fg más 3 veces y de fg. Y hacemos el mismo truco y lo que vamos a hacer es, esta voy a llamarle la ecuación 1 y esta será la ecuación 2. Pues voy a coger, voy a derivar con respecto de, por ejemplo, la f, la ecuación 1. Vamos a ver qué nos queda. Por un lado, la derivada de f con respecto de f va a dar 1, y aquí aplicamos la regla de la cadena, que será 2 veces x. No pongo esto para no escribir tanto, pero recordemos que x depende de f y de g. Pues regla de la cadena, derivada normal y corriente de 2x por la derivada de x con respecto de f, porque es con respecto a lo que estamos derivando, más y al cuadrado. Pues hacemos la misma operación, la derivada normal y corriente, como si y fuera la variable que estamos derivando, pero multiplicado por la derivada de y con respecto a lo que estamos derivando. Genial. Ahora voy a utilizar la ecuación 2 y sigo derivando con respecto de f. ¿Qué tendremos aquí? Claro, ahora la derivada de g con respecto de f va a dar 0. ¿Por qué? Porque cuando tenemos la estructura esta, no sé qué, en función de no sé cuánto, no sé qué simbolito dibujar ya. Claro, cuando tenemos esta estructura, por ejemplo, es la misma que esta, x de fg. Se da entendido, o por entendido, que estas dos variables son independientes. Porque si no lo fueran, esto no tendría sentido. Por tanto, va a dar 0. Vale, vamos a derivar esto. La derivada de 2x es 2 por la misma historia, regla de la cadena. Y ahora la derivada de 3y es 3 por la derivada de y con respecto de f. Muy bien. ¿Qué hubiera pasado si en vez de derivar con respecto de f hubiéramos derivado con respecto de g? Pues más de lo mismo. Solo que en vez de aparecer f aquí abajo, hubiera aparecido g. O sea que voy a... Bueno, perdón, y aquí además no habría aparecido 1, sino habría aparecido 0. Porque, fijaos, si cojo esta ecuación y la derivo con respecto de g, bueno, aquí pone f, pero ya entendéis, ahora es derivar con respecto de g. Si derivo esta ecuación con respecto de g, f con respecto de g da 0, y aquí copiaremos la misma historia que antes, pero sustituyendo g aquí. Y aquí cogemos la segunda ecuación, la derivamos con respecto de g y por tanto da 1. Y entonces pues nos queda lo mismo que aquí, 2 veces derivada de
x con respecto de f, perdón, de g, más 3 veces la derivada de... exacto, que hemos derivado con respecto de y, correcto. Y nos aparecen estas ecuaciones. Muy bien. Entonces voy a borrar aquí algo. Voy a borrar, bueno, ya sabemos que esto es lo que queremos encontrar, pero bueno, lo voy a borrar para hacer sitio. Esto yo creo que ha quedado claro. Muy bien. Perfecto. Y ahora voy a reescribir estas ecuaciones, que son 4 ecuaciones, de una forma muy peculiar y muy instructiva, como ahora veréis. Vamos a ver. Imaginad que tenemos, o sea, parece que estoy cambiando de tema, pero no estoy cambiando, ya veréis. Imaginad que tenemos, pues, por ejemplo, una matriz que sea A, B, C, D, y la quisiéramos multiplicar por una matriz que sea alfa, beta, gamma, delta. ¿Cómo se multiplicarían estas matrices? Bueno, pues sería A por alfa, más B por gamma, y luego, ¿qué iría aquí? Pues A por beta, más B por delta, más C por alfa, más D por gamma, C por beta y D por delta. Creo que no me he equivocado. A alfa, B gamma, correcto. A beta, B delta, C alfa, D gamma y C beta. Vale, muy bien. Claro, fijaos que, o sea, esto de aquí, fijaos que la estructura que tiene la multiplicación de dos matrices son como 4 elementos donde consta de suma de términos que están multiplicándose entre sí, ¿no? Fijaos que tiene la misma estructura que esto, o sea, tiene 1, 2, 3 y 4 cosas que tiene esta estructura, o sea que a lo mejor esto proviene de la multiplicación o lo podemos expresar como multiplicación de dos matrices, ¿no? Vamos a probar. Podemos hacer el simulacro de que una de las matrices es, por ejemplo, 2x, 2y, 2x, 2y, 2, 3, y vamos aquí, nos lanzamos al río. Como el 2x está multiplicando a esto, que es justo lo que saldría por aquí arriba, pues vamos a imaginarnos que esto sería como la alfa, o sea, vamos a imaginarnos que esto está aquí, la derivada de x con respecto de f, y luego el 2y estará multiplicado por esto, por lo tanto tiene todo el sentido del mundo que esto estuviera aquí. ¿Vale? ¿Veis por qué lo estoy haciendo, no? Supongo. Porque este por este más este por este es justo esta historia. Y ya no nos quedan muchas más opciones, porque aquí tenemos x con f, ¿no? Bueno, pues podemos poner, por ejemplo, x con g. Y aquí, pues, lo que queda es la y con la g. Vamos a comprobar si esto tiene algo que ver con esto o no. Veamos. 2x por parcial xf, 2x parcial xf, más 2y por parcial if. Correcto. O sea, esto está correcto y esto daría aquí arriba, que hemos visto que tiene que dar 1. Por lo tanto, ya lo pongo. Insisto, estoy intentando expresar estas 4 ecuaciones como producto de dos matrices, pero claro, estos son ecuaciones, por lo tanto, tengo que construir una ecuación matricial. No puedo pasar de ecuaciones a algo que no sea ecuaciones, ¿vale? Muy bien. Vamos ahora con este señor. Veamos. Esto sería 2 por parcial xg, 2 parcial xg, correcto, más 3 veces parcial ig, 3 veces parcial ig. Fantástico. Por lo tanto, este por este, esto es, digamos, segunda fila, segunda columna, por lo tanto, lo que debe dar aquí, y aquí pone que tiene que dar 1. Vamos a comprobar ahora esto de aquí, 2x parcial xg, 2x parcial xg, está por aquí, más
Vale, ya vemos que no cuadra porque aquí, vale, pues este, ah no, perdón, que estaba mirando en otro sitio. A ver, estoy mirando aquí ahora. Perdón. 2x parcial xg, correcto, más 2y parcial ig, correcto. O sea que esta cosa iría aquí arriba y tiene que dar 0. Y por último, miramos aquí ahora, 2 parcial xf, 2 parcial xf, correcto, más 3if, correcto. Y esto tiene que dar 0. Genial. Vale, espero que, como siempre podéis darle al pausa, espero que estéis de acuerdo conmigo. Estoy quizá yendo un poco más rápido porque doy por hecho que estáis familiarizados un poco con las derivadas parciales y con la multiplicación de matrices. Si no, siempre podéis volver a revisar los cálculos, ¿vale? Simplemente echando el vídeo para atrás. Esas son las ventajas de las nuevas tecnologías. Muy bien, por lo tanto, aplicando el sentido común de las derivadas y la derivación implícita y tal, y considerando dos funciones así y tal, hemos visto que una forma de poder calcular las derivadas estas, vamos a llamar raras, ¿no? Al revés de lo que nos piden en el colegio, que son precisamente teniendo la x y la y arriba y las f's, ¿no?, abajo. Es un poco raro, ¿no? Pues eso se puede obtener de esta manera, resolviendo esta ecuación. Y claro, ¿cómo se resuelven este tipo de cosas? Pues claro, se resuelve haciendo la siguiente cosa. Esto es una matriz A por una matriz B, que da la matriz identidad. ¿Y queremos despejar B? Pues lo que tenemos que hacer es multiplicar tanto en el lado izquierdo, o sea, por la izquierda, en el miembro de la izquierda, por la inversa de A, y por la izquierda, en el lado derecho de la ecuación, también por lo mismo, por la inversa. ¿Vale? Este es el truco. Tenemos una ecuación y ahora hacemos algo a la izquierda y tiene que ser el mismo algo a la izquierda, pero del otro término. Y entonces una matriz inversa por ella misma da la identidad por B da B. Y esta matriz por la identidad da ella misma. Por lo tanto, vemos que podríamos calcular del tirón estas derivadas con solo hacer la inversa de esta matriz. Vale, entonces la he calculado para ir rápido con mi programa favorito, aquí lo tenemos. Y bueno, pues vamos a ver. Voy a borrar esto y lo copio por aquí. Vale. Vale, pasa que voy a sacar factor común. A ver, voy a dividir entre 2, por lo tanto, un segundo que voy a sacar el factor común para hacerlo más bonito. Vale, si divido entre 2, esto dará 3x menos 2y. Muy bien, he dividido entre 2, 3 medios, menos y, perfecto, menos 1 y x. Déjame comprobar que lo he hecho bien. Vale, pues fijaos que estoy aquí diciendo, a ver, esta cosa de aquí la divido entre 2 arriba y entre 2 abajo quedaría 3 menos 2, correcto. Esto pasa tal cual, menos y luego aquí tenemos menos 1 y x, menos 1 y x, correcto. Vale, lo he copiado bien y lo he simplificado bien, vale. Fantástico, vale. O sea, en conclusión, ¿qué tenemos aquí? Tenemos, lo voy a poner aquí, voy a poner, es que esto ya veréis que va a ser muy interesante para una cosa que va a venir después. Bueno, para la base coordenada, vamos. Aunque ahora no se entienda por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. A ver, vamos a poner orden aquí, será, hemos visto que 2x, 2y, 2 y 3 multiplicado por esta matriz que hemos visto que es la inversa de esta, que da esto de aquí, que será 3 medios, 3x menos 2y menos y 3x menos 2y menos 3x menos 2y
x entre 3x menos 2y. Estas dos cosas dan la matriz identidad. ¿Vale? ¿Lo he copiado bien? Sí. Fantástico. Y la pregunta es, ¿y qué? ¿No? Bueno, pues fijaos una cosa. Vamos a ver. Imaginaos que yo ahora aparentemente salto de tema otra vez y os digo, imaginaos que tenéis dos bases. Ahora no importa bases de qué ni nada, o sea, en plan colegio, de bachillerato, lo que queráis. O sea, es para que veáis una cosa solo. Imaginaos que tenéis un, yo qué sé, por ejemplo, un vector que le llamamos EA, que es igual a 4 veces EX más 5 veces EY, por ejemplo. Estos, la EX, EY y EA son flechitas, son vectores, ¿eh? O sea que tendría que ir con la flechita, ¿eh? No lo pongo por pereza, pero está. Y luego imaginaos que hay otro vector que es LB, aquí, LB, que será igual, por ejemplo, a 7 veces el EX más 8 veces el EY. Muy bien. Perfecto. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero despejar esto? Pues si quiero despejar esto, pues podría hacer pues, muchos trucos, como por ejemplo aislar E de X, sustituirlo aquí, luego despejar EY, en fin, podría hacer un montón de cosas, pero lo más fácil es hacer la inversa de esta matriz. Fijaos, 4, 5, 7, 8, ¿no? 4, 5, 7, 8, hago la inversa y estos coeficientes son precisamente lo que me daría aislar si lo quisiéramos hacer como en el colegio. Reducción, igualación, sustitución, el método que queráis, daría esto. Por lo tanto, ya lo copio directamente para no perder mucho tiempo en eso. Lo podéis comprobar en casa. De hecho, estaría muy bien que lo comprobarais. Entonces, ¿qué podemos afirmar? Podemos afirmar que como para pasar de estas ecuaciones a las mismas, pero habiendo despejado X e Y, hemos utilizado la matriz inversa una de la otra. Es decir, que 4, 5, 7, 8 multiplicado por esta matriz debería ser la identidad. ¿Vale? Bueno, es posible que a lo mejor estéis perdidos en una galaxia lejana, en todo caso lo compruebo. O sea, bueno, de hecho, fijaos, si hago la inversa de esta matriz, la inversa de esta matriz me da esta, por lo tanto, una inversa de la otra. ¿Y qué cumplen una matriz, una inversa de la otra? Pues que dan la identidad. ¡Uy! Perdón. Qué susto. O sea, una matriz por la inversa de esta matriz tiene que dar la identidad. Perfecto. Vale, ahora es cuando vamos a comparar el asunto. Pero antes de eso, una pequeña cosa. Vamos a ver. Si... Exactamente, sí. Lo tengo aquí apuntado. Si tenemos el producto de dos matrices y lo queremos transponer, esto significa transponer, ¿eh? Poner una T aquí, significa vamos a transponer esto. Pues entonces se invierte el orden, BA y se transpone. Entonces, vamos a transponer esto porque me va a ir de fábula para enseñaros una cosa. Claro, transponer estos señores pues significa que cojamos esta señora, la cambiemos de orden y traspuesta. Por lo tanto será menos 8 tercios, 5 tercios y 7 tercios menos 4 tercios. Y ahora esta señora traspuesta, 4, 5, 7, 8 y la traspuesta de la identidad es ella misma y ya por fin hemos acabado o he acabado lo que quiere decir. Vale, solo una cosa. ¿Veis este 2x? No sé si os acordáis, pero este 2x lo habíamos hecho de derivar esta cosa de aquí, es decir, de derivar f con respecto de x. Por lo tanto,
lo voy a poner. La derivada de f con respecto de x. Es que lo digo porque así veréis la fórmula general. Porque empiezo con un ejemplo, pero es bueno que veáis cómo sería en general, porque si no esto sería más difícil de generalizar, ¿no? Esta derivada la habíamos obtenido de derivar la f con respecto de y. Perdón. Y este 2 y 3 es la derivada de g con respecto de x, la derivada de g con respecto de y. Por lo tanto, y los resultados lo tenéis aquí arriba. Muy bien. Y ahora ya llega el paso final. Vamos a ver. Vamos a observar detenidamente qué vemos aquí abajo. Lo voy a poner en rojo para que quede claro. ¿Qué es menos 8 tercios y 5 tercios? Es menos 8 tercios, 5 tercios son los coeficientes del vector x en la base EA-EB, pero sigue siendo el vector EX. Por lo tanto, esto de aquí tiene que ver con el vector EX. Insisto, porque son los coeficientes en la base AB, digamos, del señor EX. ¿Y qué es 7 tercios y menos 4 tercios? Pues es el señor EI. ¿Qué es 4, 5? Pues el señor EA en la base EX e Y, pero es el señor EA. Por lo tanto, esto es el señor EA. Los coeficientes del señor EA en la base, la otra base. Y lo mismo el 7, 8 este es los señores EB. El señor EB, perdón. O sea que, ¿qué vemos que ocurre? O sea, os he puesto un ejemplo numérico, pero esta sería la esencia. O sea, la historia es que si tenemos dos bases, o sea, ya, por ejemplo, en este caso hemos dicho EX e Y por llamarle de alguna manera, pero podría ser E1, E2, o sea, los nombres que queráis. Y tenemos luego otra base que yo en este ejemplo le he llamado EA y EB. Pues lo que seguro que se cumple, esto lo he demostrado con numeritos, pero si ponemos coeficientes se puede demostrar de igual manera. O sea, esto es una chorrada de demostrar. Por eso lo hago con números y ya está. O sea, pero es interesante observar esto para comparar con lo de arriba, que es el último paso. Aquí lo que vemos es que si esto es así, vemos que si ponemos el vector EX, luego el vector EY en forma de columna, y luego lo multiplicamos por el señor EA y EB puesto también en columna, sean cuales sean estos vectores, esto siempre va a dar la identidad. ¿Vale? O sea, EX, EY, EA, EB. Siempre, para cualquier par de vectores. Claro, entonces a esto nos está dando una idea maravillosa, porque decimos, a ver, vamos a ver, ¿esto que acabamos de encontrar vale solo para f y g o vale para cualquier f y g? Bueno, si la f y la g son muy raras o no son derivables o cosas raras, no valdrá. Pero vamos a suponer para funciones suaves, bonitas y todo el rollo. Pues para funciones bonitas y suaves, esto va a ser así. Por tanto, esto podríamos decir que es un teorema. Aunque no lo demuestre, pero bueno, nos lo creemos, que esto va a pasar siempre. Tanto en 2 dimensiones, 3 dimensiones, 4 dimensiones. O sea, en el caso, por ejemplo, de 3 dimensiones, pues habría una función f, una función g y otra función h, por ejemplo. Y aquí habría x y z. Y la misma estructura que hay aquí va a valer. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues lo que podemos hacer es identificar o construir una base asociada a esto de aquí. O sea, estos números podrían representar perfectamente los coeficientes de un vector que fijaos que como aquí hay una x aquí abajo, pues podemos llamarle, como estamos derivando con respecto de x, es conveniente llamarle EX. Fijaos, aquí como estamos derivando con respecto de y, es conveniente llamarle EI. O sea, ahora puede parecer un poco arbitrario que yo diga esto, pero entenderéis por qué en los próximos minutos. Y claro, si aquí tenemos que estamos, bueno, estos serían los dos señores que identificamos con estas columnas. Y
Luego los señores A y B, pues lo mismo, serían estos dos. Lo que pasa que aquí, fijaos que en vez de A y B, pues le hemos llamado F y G, por tanto esto sería el vector EF y esto sería el vector EG. Esto es donde yo quería llegar. O sea, ahora ya sí que puedo decir la definición de base coordenada. ¿Qué se entiende por base coordenada? Bueno, si nosotros partimos de un conjunto de coordenadas, que en nuestro caso el conjunto de coordenadas sería X e Y, ¿vale? Esto luego lo generalizamos, ¿eh? Déjame poner las mismas letras que hay aquí para que quede claro, luego es fácil generalizarlo. Imaginemos que tenemos un par de coordenadas X e Y tenemos definida una transformación de coordenadas a otras que llamaremos F y G, que enseguida le cambiaré el nombre porque F y G es muy feo, ¿vale? Y ya veréis que en relatividad hay una nomenclatura para esto, pero ahora no la quiero introducir para que quede claro el concepto. Bueno, pues eso, cuando haya una transformación que relacione las variables, vamos a decir, antiguas, con unas nuevas variables, como es este caso, X e Y son las viejas, y definimos unas nuevas variables F y G, ¿vale? A partir de ellas. Bueno, pues cuando haya una transformación de coordenadas, si aquí teníamos identificados unos vectores asociados a cada una de las coordenadas, pondré ejemplos, no os preocupéis. Entonces, los nuevos vectores que expresados en las nuevas coordenadas, que le llamaremos EF y EG, están definidos de la siguiente manera. EF lo definimos como parcial de X con respecto de F multiplicado por EX, porque recordad que el señor EF, estos dos coeficientes, estaban multiplicando a la base la que tenemos al lado, ¿vale? Siempre tiene que ser una combinación lineal de vectores, y si estoy hablando del vector EF, pues la única base que queda libre para expresar este señor como combinación lineal, pues es la otra. Vale, más la derivada de lo que pone aquí, la derivada de Y con respecto de F e Y. Y el señor G será pues lo que pone aquí, la derivada de X con respecto de G EX más la derivada de Y con respecto de F, perdón, F, G e Y. Vale. Y de la misma manera, también como corolario de este teorema, pues podemos invertir el orden, por si lo que sea nos interesa expresar EX y EY, o sea, los vectores viejos en función de los nuevos, pues con esta formulita, que hay que saber las dos. Luego os digo cuál es la notación que se utiliza en relatividad, bueno, en el cálculo tensorial, para acordarse de estas cosas sin tener que pensar. Pero eso viene después. Bueno, pues el señor EX será, como estamos derivando, bueno, EX significa derivar con respecto de X, por lo tanto, claro, tendríamos que derivar con respecto de X, ¿no? Pues ¿qué le metemos aquí? Pues, por ejemplo, una F, pues entonces le ponemos el EF. Ahora, tenemos que derivar con respecto de X, porque estamos hablando del señor X, ¿no? Pues ¿qué falta? Si hemos metido una F, pues ponemos una G y luego aquí pues ponemos EG, que es justamente lo que hay aquí. Luego el señor Y significa que estamos derivando con respecto de Y. Entonces, primero le ponemos la F y luego EF, y luego le metemos la G, EG y listo, que es justamente lo que hay aquí, estas dos cosas. Bueno, pues ya veis que ya tenemos una base definida previamente, con unas variables, unas coordenadas y tal, y cuando, por lo que sea, si decidimos cambiar de coordenadas a unas nuevas FG, entonces aparecen unos nuevos vectores, una nueva base, que es la base coordenada asociada a estas coordenadas, nunca mejor dicho, que se define a partir de los vectores viejos de esta manera, ¿vale? Y luego si partimos el orden, pues se puede expresar estos en función de los nuevos, pero bueno. Esto sería en esencia la base coordenada. Yo creo que lo suyo es poner un ejemplo y ya
ya está. Bueno, pues nos montamos nuestro trozo de papel, seguimos con el asunto plano y vamos a ver. Antes de nada, aquí tenemos una transformación de coordenadas, pero antes de ir a transformaciones de coordenadas, tenemos que entender qué significan coordenadas. Entonces, a ver, ya lo dije en el vídeo anterior, pero por las moscas, vamos a ver. ¿Qué significan coordenadas? Pues significa que todo punto está especificado por un conjunto de números que indican de forma unívoca, sin ningún tipo de duda, de qué punto estamos hablando, ¿no? Entonces las típicas son las coordenadas X e Y, pero vamos a poner orden en la sala y vamos a decirlo bien. A ver, déjame poner rojo va a ser la primera coordenada y azul va a ser la segunda coordenada. Muy bien. Entonces, la primera coordenada es la X, en nuestro caso, ¿no? O sea, no estamos hablando de F, ni de G, ni de nada, ¿eh? Todo esto no está, estamos hablando de nuestro plano alrededor de toda la vida y vamos a suponer que esto será X y esto será Y. Muy bien, por lo tanto sabemos que cuanto más a la derecha estemos, más grande será la X, por lo tanto, ¿eso qué hace? Pues lo que hace es que pondremos aquí unas líneas que indican que todos estos puntos tienen la misma X. Voy a ver si lo hago rápido, ostras. También es verdad que podría haber hecho una cosa. Lo hago más pequeño y ya está. Claro, es lo que decimos, ¿eh? O sea, estas líneas rojas, ¿qué representan? Pues, por ejemplo, todos estos puntos de aquí representan que tienen, por ejemplo, x igual a menos 1. No pongo x igual a porque ya lo he puesto aquí, ¿vale? La x es lo rojo para escribir menos, básicamente. Aquí, por ejemplo, sería 0, aquí 1, 2, 3, 4. Muy bien. Y hacemos la misma historia para la coordenada azul. Etcétera. Vale, ¿qué le pasa, por ejemplo, a todos estos puntos que hay aquí azules? Pues que tienen la misma coordenada Y. ¿Qué coordenada? ¿Qué número? Bueno, eso dependerá de cómo lo definamos, pero por ejemplo puedo decir que por ejemplo esto es la 0, esta es la 1, esta es la 2, o sea, de valor 1, de valor 2, etc. Menos 1, menos 2, menos 3. De manera que cualquier punto que hay por aquí, por ejemplo este de aquí, pues tendrá coordenada x3 y coordenada y1. Vamos, lo de toda la vida. Vale, ahora vamos a hablar del señor EX y el señor EY. Vamos a ver. X hace referencia a la coordenada X y por tanto, si por ejemplo estuviéramos hablando de este punto, entonces, ¿cuál es la dirección que tengo que tomar para que solo aumente la coordenada X? Por ejemplo, si fuera por esta dirección, la coordenada X se mantiene constante, en este caso igual a 2. Si voy por aquí torcido, efectivamente estoy yendo a una coordenada posterior roja, o sea que esta podría ser admisible, pero tenemos que además cumplir otro requisito, que es que la dirección tiene que hacer que, la dirección en la que vayamos a ir por EX solo puede cambiar la coordenada X y ninguna más. Y si nosotros, por ejemplo, vamos por esta dirección, sí que habremos cambiado la coordenada X, que ahora vale 3 en vez de 2, pero la Y antes valía 1 y después vale 2, por tanto tampoco es válido. La única opción posible es esta de aquí en este caso. Esto mantiene constante las otras coordenadas que no sean la X y además va en sentido positivo. Luego está el tema de cuánto mide el módulo de esto. Bueno, para eso me tengo que remitir a la típica historia matemática, que cuando uno representa una recta, fijaos que el profesor de repente dice que pone el 0 aquí, por ejemplo, y luego, dependiendo de dónde ponga el 1, pues entonces ya podemos montar todo el tinglado. Pero otro profesor le podría gustar poner el 1 aquí. Entonces, ¿quién es correcto? ¿Esto o esto? Bueno, las dos son correctas. Para fijar
digamos, toda la geometría, tenemos que fijar dónde está el 0 y dónde está el 1, o cualquier otro número, para luego montarlo todo. La geometría que hiciéramos aquí y la geometría que hiciéramos aquí sería idéntica, salvo un factor de escala. Dicho de otra manera, yo siempre puedo imponer que el módulo de este vector valga 1, al menos en las coordenadas cartesianas. O en unas primeras coordenadas, o las primeras que trabajemos, siempre puedo decir que esto vale 1, el módulo. Y si no se entiende, entonces tampoco se entiende esto. Quiero decir, está estrechamente ligado a este concepto. Así que si hay un matemático en la sala y que quiera dar alguna visión un poco más estricta o mejor de lo que estoy diciendo, la verdad es que se lo agradecería. Muy bien. Entonces, claro, por la misma regla de 3, el señor EI pues tiene que ser este. ¿Por qué? Porque esta es la única dirección en la que aumenta la coordenada y positivamente y mantiene constante la coordenada x correspondiente. Así que ya tenemos nuestros vectores x y y, fantástico. Y ahora la historia es, bueno, pero ¿y si ahora quisiéramos hacer estas coordenadas raras f, g y todo el rollo? Bueno, lo que podemos hacer, no sé si llamarle, bueno, ahora que ya estamos, bueno, le sigo llamando f y g y ya está. Claro, ahora vamos a introducir unas nuevas coordenadas y entonces esas nuevas coordenadas están definidas a partir de estas. Y por lo tanto, eso significa que los nuevos vectores de la base, que le llamaremos base coordenada, de las nuevas coordenadas, ya vendrán dados por estas definiciones. Eso es la definición de base coordenada. Ojo, ¿es esta la única base que se puede dar? No, por supuesto que no. Pero son los vectores de la base más naturales a la hora de hacer un cambio. Y son, por tanto, los más fáciles con los que hacer cálculos. Ya insisto, como dije en el vídeo anterior, ya os introduciré otras bases que hay por ahí, que se utilizan en el último momento para medir una cosa, una magnitud física real. Muy bien. Perfecto, pues ¿qué vamos a hacer? Pues vamos ahora a decir, bueno, a ver, un momentito, tal como lo tengo yo aquí, yo puedo... me caches la mar. No me lo he montado muy bien, por lo que veo. Bueno, pues no pasa nada. Reproduzco este señor aquí. Y ahora vamos a representar el mismo mundo, pero con estas nuevas coordenadas. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver, claro, esto quizá lo podríamos poner, por ejemplo, no sé, a estas rojas. Por lo tanto, voy a poner F como el nuevo rojo y esto como el nuevo azul. Bueno, ya está azul, o sea, pongo rojo y azul para distinguir, simplemente para hacerlo más visual y más fácil, ¿no? Muy bien, F será nuestra nueva coordenada que le llamo rojo. Por cierto, el llamarle rojo no significa nada más que cuál va en primer lugar. Hay que ordenarlas para poner un poco de orden nada más. Podría haberlo invertido y no pasa absolutamente nada. Muy bien, pues vamos a hablar del señor rojo. A ver, veamos. Esta función de aquí, f de x igual a x al cuadrado más y al cuadrado, si la representáramos en 3 dimensiones, pues esto fijaos que es un paraboloide, ¿no? Es decir, es una cosa que hace así, más o menos. O sea, una superficie que tiene de perfil una parábola. Vale, entonces visto de perfil, pues sería algo así, ¿no? Más o menos. Bueno, esto me ha salido casi un círculo, es una parábola, pero bueno. O sea, visto de perfil sería así. Entonces yo ahora me pregunto, a ver, cortemos por aquí, por ejemplo. Si cortamos por aquí, hacemos un corte, un tajo, algo tallante, digamos, ¿no? Entonces lo que estaríamos haciendo es generar una curva a lo largo de esta superficie, por aquí volando, o sea, esta curva de por aquí, que rodea esto, ¿no? Más o menos. Y luego yo lo que puedo hacer es proyectar esta línea roja abajo en el suelo. Entonces la bajaríamos hacia abajo al suelo
y entonces en el suelo aparecería, digamos, la misma figura proyectada. Entonces, ¿dónde hemos puesto el 0 nosotros? Lo hemos puesto aquí. Nuestro 0 está más o menos por aquí, ¿vale? 0, 0, correcto. Muy bien. Y esto es el eje X, esto es el eje Y, correcto. Vale, pues entonces esta figura, esta línea roja, pues sería, no sé, quizá algo así. Y esta altura, pues no sé, a lo mejor es 2, ¿no? Por ejemplo, la altura, o sea, la altura a la que está esto, pongamos que fuera 2, por ejemplo, ¿no? Pues esto quería decir que f, en todos los puntos estos, f vale 2. Pero también podríamos haber hecho un corte por aquí, a altura de 1, altura de 0, altura 3, etcétera, ¿no? Y siempre tendríamos el mismo tipo de curva, un círculo de un cierto radio, pero todos estos círculos tienen una característica, que cada círculo mantiene constante el valor de f, que es justamente lo que estoy diciendo. O sea, todos estos puntos de aquí, por ejemplo, todos los valores de x e y que caigan en esta línea de aquí, mantiene la f igual a 2. Todos los de aquí mantienen el valor de f igual a 3, todos estos de aquí f igual a 4, f igual a 5, etc. Y este, por ejemplo, tiene f igual a 0. Espero que lo veáis porque son simplemente las curvas de nivel de esta función. Muy bien. Ahora vamos a interpretar la señora azul. La señora azul es un plano. Entonces, veamos cómo podemos identificar fácilmente lo que va a hacer esto. Bueno, vamos a hacer una cosa que es, si igualamos g a 0, entonces nos queda 0 igual a 2x más 3y. Entonces con esto identificaremos cuál es la recta que tiene como valor la g igual a 0, o la curva de nivel si queréis, ¿no? Entonces claro, como es igual a 0 significa que está a ras de suelo, por lo tanto ya es justamente lo que dé, es justo la línea que estamos buscando. Entonces si despejamos y aquí, pues será menos 2 tercios de x, si no me equivoco. Por lo tanto, esto es una recta que pasa por el origen y que tiene pendiente negativa. Que pase por el origen significa esto, porque insisto que el origen aquí es este, ¿eh? Este es el origen, porque lo hemos seleccionado así en nuestro mundo inicial. Vale, pues no sé, menos 2 tercios, pues debe ser, no sé, pues algo así. A ver, espérate, a ver si soy capaz de hacer esto. Vamos a ver. Vale, más o menos. Entonces, esta línea tiene g igual a 0. Vale, ¿qué hubiera pasado si la g en vez de ser 0 hubiera sido 1? Pues entonces, fijaos que a la hora de despejar habría aparecido el 1 este menos 2x y todo entre 3. Por lo tanto, a fin de cuentas, lo que nos saldría es casi la misma curva, una curva paralela, porque tiene la misma pendiente, pero un poquito más arriba, un tercio más arriba. Por lo tanto, pues seguramente sería algo así. Qué chuchurrío esto. Claro, es que estaba intentando no hacerlo con el truco este. Bueno, espera, voy a hacerlo bien. Voy a disminuir un momento esto. Bueno, si os fijáis he acelerado el vídeo. Vale, coloco ya... vale, sigue escribiendo bien, quizá un poco más. Perfecto. Muy bien. Fantástico. Por lo tanto, ya tenemos las curvas. Entonces, esta de aquí tenía, lo voy a poner aquí, g igual a 0. Esta de aquí, g, esto subía, correcto. G igual a 1, 2, 3,
4, 5, 6, etcétera, etcétera. ¿Vale? O sea, me refiero, con g igual a 0 me refiero a esta, ¿eh? Muy bien, pues ya veis un poco lo que está pasando aquí, ¿no? Que claro, a ver, este sistema de referencia, habrá una zona, por ejemplo, por aquí, que si os fijáis, la curva roja y la curva amarilla casi son tangentes, ¿no? Por tanto, por esta zona fallan. Esto es una de las cosas también que por eso he elegido este sistema, para que veáis dónde pueden fallar o dónde no, y entonces introducir un concepto. Lo digo ahora de pasada, porque digamos con el tipo de cosas que vamos a hacer, siempre vamos a poner coordenadas que funcionen y que sean bonitas y tal, pero si os inventáis las coordenadas puede ser que pasen estas cosas y necesitáis saberlo. Entonces, lo que quiero decir, o sea, el concepto que voy a deciros es que en la zona, o en las zonas, digamos, por ejemplo por aquí, en las zonas en donde todo funciona, que las líneas, las coordenadas no son tangentes como aquí, que aquí roza la tangencia, pues en estas zonas de aquí no son válidas. Y entonces, en las zonas donde son válidas, pues normalmente se le llama, pues por ejemplo, una carta local. ¿Qué es una carta local? Pues es una zona en donde sabemos que esas coordenadas funcionan. Luego, por ejemplo, si aquí no funciona, pues entonces cambiaremos de coordenadas y entonces pues pondríamos otra carta, bueno, o sea, aquí, perdón, otra carta local por aquí, en donde con otras coordenadas que sí funciona, etcétera, etcétera. Y entonces el conjunto de todas las cartas que cubren todo el espacio se llama atlas. Bueno, esto simplemente lo digo para que relacionéis cosas, pero nosotros de momento vamos a entrar en que si nos ponen unas coordenadas, pues vamos a hacer que sean molonguis y que funcionen perfectamente y todo el rollo. Vale, muy bien. Vale, entonces vamos ya como último paso a poner los vectores, ¿dónde estás? El EF y el eje. Vamos a ver. Veamos, voy a ver si bajo un poco para que me quepa. Vale. Muy bien, vamos a ver. ¿En qué color elijo yo esto? Voy a coger este color a ver qué pasa. A ver si funciona bien. Sí, se va a ver, ¿no? Vale. Muy bien. Vamos a ver quién es EF. Vamos a primero a pensarlo en plan nosotros, así en plan sin fórmulas, a ver si cuadra y luego comprobamos. Vamos a centrarnos en esta zona. Entonces lo voy a hacer un poco más grande. O sea, esta zona de aquí pues será algo así. Y luego, bueno, quizá haya una línea por aquí, otra línea por aquí. Y luego tenemos nuestras líneas, estas por aquí. Vale, más o menos. Vale, volvemos al colorcito este. Vale. Muy bien. Y ahora nos colocamos, por ejemplo, en este punto y decimos, a ver, ¿por dónde va EF? Claro, la F son las cosas estas rojas. Por lo tanto, si nos colocamos, por ejemplo, aquí, claro, las Fs, ¿en qué dirección, a partir de aquí, en qué dirección hay que irse? Pues hay que irse por la dirección amarilla o por aquí, que es la única manera de mantener la variable amarilla. Ostras, tenía que haber puesto azul. Pues nada, es amarilla ahora. Disculpadme, ¿eh? Sí que me está costando borrar esto ahora. Vale, pues perdonadme, será la coordenada amarilla. Muy bien. Pues esta coordenada amarilla tiene que permanecer constante siguiendo las mismas reglas de antes y por tanto, como crece, fijaos que crece 0, 2, 3, 4, 5, o sea, crece la línea roja, o sea, los valores rojos crecen yendo para allá, por lo tanto, esto va a ser hacia allá. Vamos a ver luego la longitud, ¿eh? Ahora discutiremos la longitud, porque la longitud se puede coger de forma arbitraria al principio, pero después todo queda supeditado a cómo hemos elegido al principio.
Esto es lo mismo que decir que si cogemos el 0 aquí y el 1 aquí, pues entonces ya podemos hacer cosas, y lo que no podemos hacer es de repente decir, no, no, perdona, que ahora escogemos el 1 aquí. No, claro, o sea, una vez fijado la referencia, después todo tiene que ser consistente. O sea, es decir, que no podemos coger y ahora elegir que este señor tenga módulo 1, sino tendrá el que tendrá, y ahora lo averiguaremos. Vale, pues esto es lo que hemos bautizado como el señor EF. ¿Vale? Vamos a ver el señor EG. El señor EG debería ser alguien que vaya en la dirección de aumento de la coordenada amarilla y tangente a la línea roja. Por lo tanto, como vemos que la línea amarilla va subiendo hacia arriba, eso se traduce en ir para allá, o lo que se traduce aquí en ir para allá. Por lo tanto, será pues algo así. Y ahora veremos a ver su longitud. Esto sería el vector eje. Y aquí tenéis un ejemplo, bueno, aún no hemos acabado porque tenemos que ver la longitud, ahora lo miramos, pero tenéis el primer ejemplo de base coordenada. Bueno, esto sería un ejemplo, pero es tan básico que parece que no sea ningún ejemplo, parece que sea arbitrario, ¿no? Pero aquí tenéis una base coordenada a partir de unas transformaciones coordenadas. Perdón, de coordenadas. Entonces, vamos a ver cuánto vale esto. Bueno, fijaos que EF y EG es esto de aquí, y fijaos que parcial de X, parcial de F, lo tenemos calculado aquí, porque parcial de X, parcial de F, lo hemos hecho antes, da esto. ¿Vale? Es lo que hemos calculado justo al principio. O sea que lo tenemos. Por lo tanto, vamos a ver, por ejemplo, el eje, no, perdón, el EF. Vamos a ver, por ejemplo, qué valdría en el punto, a ver, más o menos, a ver, si estamos por aquí, pues esto sería, por ejemplo, en F igual a 2, y que esto qué sería, pues G igual a menos 1, son las coordenadas aproximadas de este punto, si no me he equivocado, no, G menos 2. Perdón, empiezo a estar cansado ya, perdón, vamos a ver. Si esto es G igual a 0, esto es igual a menos 1, y esta señora está en menos 2. Ahí está. Vale, pues G menos 2 y F2, correcto. Vale, pues en este punto vamos a calcular el vector EF. Claro, como no tenemos despejado el asunto, claro, habría que resolver las ecuaciones. Bueno, no pasa nada, lo hacemos. Lo haremos con el ordenador, pero es para que veáis a nivel de detalle total lo que habría que hacer. Veamos, pues lo que hay que hacer es poner, en vez de la F ponemos un 2, y entonces nos queda esto. Y en vez de la G tendríamos que poner el menos 2. Y ahora vamos al ordenador para que nos diga, porque claro, fijaos que como está aquí un cuadrado, va a resultar engorroso encontrar eso, así que lo vamos a hacer con el ordenador. Vamos a meterle aquí la primera ecuación, que será 2 igual a x al cuadrado más y al cuadrado menos 2 igual a 2x más 3 y, que no me haya equivocado, correcto. Y le decimos que lo solucione y nos dice esto. Vamos a ver. Nos dice que hay dos posibles soluciones. Vamos a ponerlo en plan, vamos a decirle que lo haga en plan decimales para hacerlo más visual y más fácil. Vale, esto sería una solución. Esto es la otra solución, vamos a ver. Numérico, numérico. Perfecto, vamos a ver. Nos dice que, a ver, veamos, o bien la x es negativa o bien la y es negativa. Vamos a ver más o menos cuál cuadra con respecto a lo que nosotros tenemos. Este punto de aquí, más o menos, se traslada por aquí. Fijaos, este es el mismo recuadro, ¿no? Más o menos, y entonces se trasladaría por aquí. Lo cual quiere decir que la x es positiva, pero la y es negativa. Por tanto, esa es la consistente. La x positiva y la y negativa.
¿vale? Esta sería la solución consistente. Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos? Pues vamos a sustituir. Un segundito. Ahí. Vamos a sustituir. Fijaos, para calcular el señor EF, tenemos que sustituir en parcial de X, parcial de F. Parcial de X, parcial de F, que es este señor de aquí. Por lo tanto, EF. En el punto, la F era, hemos dicho que era 2 menos 2. Pues el señor F en el punto, lo voy a indicar bien, F igual a 2. G igual a menos 2. Y esto lo voy a poner en pequeñito para que no... ¿Vale? El señor EF. Uf, un poco cacao esto. Bueno, ya yo supongo que ya queda claro que es F y G lo que estamos diciendo, ¿eh? Lo borro para que no sea tan engorroso. Pues va a ser E sub X más E sub Y, eso está claro, pero con unos números delante. ¿Qué números? Pues por un lado tendremos el 3 medios aquí arriba y aquí tendremos 3 por la X más menos 2 por la Y. ¿Vale? Estoy, insisto, reproduciendo esto. Lo que pasa es que, bueno, perdón, y ahora me falta parcial de Y F, exacto, parcial de Y, parcial de F, que sería esto de aquí abajo, que sería menos 1. Y el mismo denominador, correcto. Entonces esto es el vector F, entonces sustituimos lo que vale la X aquí y aquí, y ahora sustituimos lo que vale la Y. Perfecto. Muy bien. Y ahora decimos, venga, ¿cuánto vale este número? Bueno, pues vale esto. Lo ponemos aquí. ¿Cuánto vale este número? Esto de aquí. Muy bien. Lo ponemos aquí. Y este sería nuestro vector. Lo pongo por aquí. El vector EF en el punto que vamos a bautizar como punto P, EF en el punto P hemos visto que vale aproximadamente 0.319 EX menos 0.2132 más o menos EY. Veamos. Quiere decir que con respecto a la base E, a la base la base cartesiana de antes, con respecto a esos vectores, más o menos para hacer una idea, dice que va un poquito hacia la derecha y que baja un poco para abajo. Vale, y es cierto, porque fijaos que el F, que es el que estamos calculando, va un poquito hacia la derecha y baja un poco. Eso sí, con respecto a la base cartesiana, ¿eh? O sea, os tenéis que imaginar que por aquí abajo, invisible, está la base cartesiana. O sea, de hecho, en un mundo plano podemos poner infinidad de bases, ¿no? Y ahora estoy expresando el señor EF en función de la base cartesiana de fondo para que entendamos un poco que efectivamente cuadra. ¿Vale? Muy bien. Y el señor eje podríamos hacer más de lo mismo. Lo que pasa es que el eje pues sería esta fórmula de aquí, esta de aquí, sustituido en el punto, y tendríamos que seguramente daría un poquito hacia la derecha, o sea, X en la componente positiva y la componente también Y positiva. Pero, ¿y su módulo? ¿Qué vale el módulo? Claro, para ver el módulo lo que tendríamos que hacer, ya no sé dónde copiar, bueno, yo creo que esto ya está claro a partir de esta definición, por tanto puedo hacer un hueco aquí. Si es que lo encuentro. Ah, es esto. Vale. Pues hago el hueco aquí.
y digo, a ver, ah, claro, ¿cuál sería el módulo de f? Bueno, para hacerlo rápido, o sea, llamo un momentito de nada a esto alfa y a esto beta, y entonces quedaría que EF por EF será igual a alfa E1, perdón, E1, EX más beta EI, producto escalar alfa EX más beta EI, o sea, por el mismo, y tendríamos alfa por alfa, alfa al cuadrado, EX por EX, como hemos visto antes, como es la base cartesiana, pues entonces dará 1, luego EX por EI dará 0, porque partimos de la base cartesiana del principio, por tanto, fantástico. Y por cierto, si no partiéramos de la base cartesiana de principio, pues ya tendríamos nuestra métrica y por tanto sabríamos los productos escalares, ¿eh? O sea que eso ya lo veremos, pero quiero decir que de hecho lo estoy aplicando como, entendiendo que la métrica de las coordenadas primeras es esta de aquí, en un mundo plano, ¿eh? Si el mundo no fuera plano no podíamos tener esta métrica. Pero da igual, la métrica que sea, aplicaríamos la definición de producto escalar y nos saldría lo que sea, nos saldría el módulo. Entonces, en este caso concreto, pues al final hacemos este por este, quedará 0, este por este, o sea, al final queda esto. Entonces, fijaos que será más o menos pues 0,32 al cuadrado, más o menos, ¿eh? Una 0,21 al cuadrado y esto pues no sé qué debe ser, pero del orden de 0,0 algo, en fin, o sea, muy pequeñito. Por tanto, aquí el módulo de f sería muy pequeñito. Y el módulo de eje, pues habría que calcularlo, en fin, y lo que diera, ¿no? ¿Vale? Esto es para intentar responder a la pregunta de algunos de vosotros que me habéis dicho en los comentarios cosas de estas, pero creo que a pesar de que yo no hubiera dicho esto, ya veis que el módulo y la dirección de estos señores ya viene dada y bien definida a partir de esto de aquí. O sea, que lo que dé. Vale, lo que os voy a decir es la notación oficial del cálculo tensorial para expresar lo que hemos dicho en este capítulo. Muy bien. Vale. Tendremos coordenadas origen, que en nuestro caso eran las cartesianas, pero pueden ser cualesquiera, ¿eh? Las coordenadas origen las llamaremos x1, x2, x3, hasta la dimensión que haga falta, xn, por ejemplo. Por lo tanto, tendremos una base asociada a estas coordenadas que llamaremos, por ejemplo, E1, E2, E3, hasta llegar a la dimensión que haga falta. Y luego tendremos las coordenadas, que no sé cómo llamarles, nuevas. Bueno, esto lo pongo entre comillas porque esto no es que sea oficial, es una manera de decirlo. Las de antes, las antiguas y las nuevas, en fin, como queráis, ¿no? Y atención, porque ahora en las nuevas se introduce también, o sea, tendremos el x1, el x2, hasta llegar a xn, todo esto es lo mismo, pero la diferencia es que se pone una prima aquí. Bueno, hay gente que lo pone aquí y hay gente que lo pone aquí, ¿vale? Es la misma historia, poner la prima aquí y luego el 1 o poner la prima en el 1. Es mejor ponerla en el 1 porque luego cuando tengamos la base, pues quedará como más visual que estamos hablando de, cuidado, que es el vector de la base de la coordenada 1', o sea, del nuevo sistema. ¿Vale? Es lo típico que suele hacer los libros, aunque ya digo que la prima puede ir bailoteando de un sitio a otro y no descarto que yo en algunos otros vídeos ponga la prima en otro lado. Pero bueno, el hecho de que haya prima significa que ya estamos expresando un sistema de coordenadas en función de otro que no tiene primas, que es como el origen, ¿no? Etcétera.
¿vale? En nuestro caso de antes, esto era lo que habíamos dicho x e y, y era lo que habíamos dicho x y y, ¿eh? Esto es lo mismo que hemos dicho, pero generalizado, y esto es lo que habíamos dicho. Las nuevas variables estas eran la f y la g, y los nuevos vectores eran f y g, ¿vale? O sea, esto era un poco para eso. Y entonces, ¿qué vemos? Pues que el señor, bueno, lo borro porque creo que es más que nada para fijar ideas. Entonces, ¿cómo se define el E1'? Que era como el EF de antes, ¿no? Bueno, como aquí tenemos, o sea, la variable, o sea, el índice que esté aquí nos indica qué derivada va a aparecer aquí. Entonces aparece la derivada de la primera coordenada, pero prima. Y aquí aparecerá primero la coordenada 1, y entonces tendremos E1. Cuando no pongo primas me estoy refiriendo a esto, más la coordenada 2 derivada con respecto a x1', porque esto marca, digamos, lo que va a aparecer aquí todo el rato. Y lo único que va a cambiar es 1, 1, 2, 2, etcétera, etcétera. Etcétera, etcétera, hasta llegar al n. ¿Vale? Por lo tanto, esto en la notación o sea, siguiendo el convenio de sumación de Einstein, pues, ¿qué tendríamos? Pues simplemente que E1' será igual a la derivada de xy, derivada parcial x1' e y. Pero nosotros le hemos dicho el 1, pero podría haber sido el 2, el 3', el 4', el 5'. Por lo tanto, en general, tendremos, de hecho, déjame ponerlo ya completamente general, pues que el señor EI' será este de aquí. ¿Vale? Esto resume en la notación que aparece en los libros todo lo que hemos dicho en este capítulo. Es exactamente la misma historia. ¿Vale? Y bueno, y si por lo que sea quisiéramos encontrar la ecuación esta recíproca, pues aplicamos la misma regla, fijaos. Aquí tendremos los índices de aquí, son índices sin prima porque son de las coordenadas de origen, por lo tanto pondremos el índice sin prima y pondremos la derivada de x, y aquí abajo pondremos el mismo índice que hay aquí, y aquí pondremos otro índice y además con prima para saber que estamos hablando de otras coordenadas, y pondremos j'. Y estas son básicamente las dos fórmulas que hay que recordar de este capítulo. Claro, muchas veces se da esta definición casi de entrada en el primer o segundo párrafo de un libro de texto, y claro, es como decir, bueno, pero ¿esto por qué? ¿Qué significa? En fin, ya os podéis imaginar por qué cuesta tanto estudiar relatividad por cuenta de uno mismo, porque, en fin, muchos libros dejan muchísimo que desear en este sentido. Yo igual me paso de explicaciones, pero vamos, es lo que a mí me gustaría que me dijeran, que me explicaran todo y luego yo pues puedo decidir saltar o no saltar, pero al menos tener acceso a esa información. Y claro, y me muero de ganas de deciros una cosa, de hecho me vais a dejar que la diga, que es un poco... ¿lo digo o no lo digo? Bueno, va, venga, no lo digo. Iba a introduciros ya el concepto de tensor un poco por encima, pero me voy a resistir para el capítulo siguiente. No lo hago expresamente, os lo prometo, que tengo muchas ganas de introduciros ya los tensores y las geodésicas, que no me olvido de las geodésicas. De hecho, iba a hacer las geodésicas en este capítulo, pero creo que era muy bueno dedicarlo monotema al cambio de coordenadas y la relación entre las bases, porque esto que os acabo de poner aquí nos va a dar la vida, como ya veréis. Si habéis entendido bien esto, y si no lo habéis entendido, podéis practicar con algunos ejemplos o lo que sea, el hecho de que controléis esto bien, ya digo que nos va a facilitar, no digo un 80%,
pero un buen 60% de todos los cálculos que van a aparecer en relatividad. Así que, y sobre todo de comprensión de lo que estamos haciendo. Pues nada, despido en mi canal y nada, os dejo como siempre en la descripción pues el canal mío de Patreon por si estáis interesados en aportar 1 euro. Muchísimas gracias y hasta el próximo capítulo.